Volvimos a mal, pero acostumbrados por la 96.1 Radio Atilra, la radio de las y los trabajadores de General Rodríguez. Y como lo prometido es deuda, se vienen dentro de muy poquito las elecciones. Hubo modificaciones en la ley electoral. Se va a votar con boleta única de papel, y para hablar de ello vamos a hablar con alguien que sabe, que es Cristian Romero Baylis, que actualmente se encuentra realizando la carrera de grado en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es docente de la Universidad de General Sarmiento. Corregime si me equivoco, Cristian, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy por acá. Solo un detalle, que la de grado que estoy haciendo es abogacía, porque la de ciencia política ya la concluí. Ah, bien, perdón, me falló el Wikipedia. No pasa nada, todo bien. Cristian, contanos un poquito, primero, para arrancar desde lo básico, ¿de qué se trata este cambio que se introdujo en la ley electoral y qué es la boleta única de papel? Bueno, es un cambio a nivel nacional totalmente novedoso, porque modifica lo que venía teniendo lugar desde 1983. Es decir, antes cada partido se ocupaba de no solo de publicitar su boleta con los candidatos y demás en la campaña, y lo que sucede ahora es que la boleta le corresponde gestionarla al Estado Nacional. Entonces la distribución de la boleta va a corresponder ya no al partido sino al Estado, la reposición también, bueno, es decir, todas la oferta completa, es decir, todos los candidatos y candidatas van a estar incluidos en una sola boleta. No es que va a haber una boleta por partido o por lista, ¿no? En caso de que hubiese paso, solo que este año está suspendida. Y digo, ¿esto tiene alguna ventaja? ¿Implica desventaja? ¿Cuál de ellas? Digo, porque se nos modifica años y años de costumbre de entrar al cuarto oscuro, y eso se modificó de un momento para el otro. ¿De qué manera esto nos va a cambiar? Bueno, mira, en primer lugar, de esto que decías vos recién, lo del cuarto oscuro también se ve modificado a razón de esta innovación normativa, porque lo que va a tener lugar ahora, o al menos lo que denomina la ley, es una cabina de votación, que es una suerte de recuadro de cartón, ¿no? Bajito, en donde se ve la persona, no es que queda aislada del resto, sino que se ve para todos lados. Lo único que no se ve es la marca que va a hacer en la boleta. Entonces ese cuarto oscuro tradicional ahora toma forma de algo más chiquito y sectorizado, que se puede ubicar dentro de un espacio sin que esté todo tapiado y cerrado y demás. Pero respecto de los otros implicancias que puede tener la modificación, en realidad habría que ver en principio para quién, ¿no? Es decir, cuál es el criterio que pretendemos evaluar, a ver si nos sirve o si no nos sirve. El mayor argumento que sustentó el debate legislativo tuvo que ver con la pretensión de que el aporte que hace el Estado a los partidos para que impriman boletas se vea disminuido con esta nueva forma. Como todavía no pasó, en realidad la evaluación de cuánto se pudo haber ahorrado el Estado y demás va a tener lugar recién cuando concluya no solo el ejercicio de balance de este año, sino bueno, cuando tenga lugar la elección, la distribución de las boletas. Así que todavía eso es una incógnita, pero bueno, de alguna manera el argumento fue ese. Cristian, ¿qué tal? Leandro te saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Yo quería hacerte una pregunta con respecto a esto, porque ya este sistema se aplicó en un par de provincias, ¿no? Previamente, más que nada, ver, bueno, qué balance como precedente se sacó en esas elecciones. Sí, efectivamente. Hay 9 provincias que tuvieron experiencias o tienen aún vigentes este tipo de sistema de boleta única papel. Lo importante en ese caso, más allá del precedente federal que es central para, bueno, esto, la consagración de ese sistema a nivel nacional, tiene que ver con que son distintos tipos de boletas. Es decir, no son todos iguales. Algunos implican una distribución de cargos de sentido, no sé, Consejo Deliberante, Intendencia, Legislatura y Gobernación por boletas distintas. Otros tienen boletas conjuntas para cada categoría. Algunas tienen la capacidad de votar la lista completa como se hacía antes, y otras de votar en blanco. Entonces cada una tiene sus pros y sus contras, que de alguna manera se sustentan en la pretensión del consenso partidario de ley, ¿no? Es decir,
los pros y los contras se evalúan más que nada en sentido partidario en cada distrito. Lo que sí se puede determinar es que en cada caso hubo ciertos retoques, podemos decir, o modificaciones post-elección después de la primera implementación. Es decir, por ejemplo, para tomar el caso de Santa Fe, primero habían incluido una categoría que, como había un casillero que se podía votar en blanco, que en realidad era la única opción posible para que se vote en blanco, es decir, si nadie completaba nada si no marcaba nada en la boleta, eso se consideraba un voto nulo. Como el voto nulo les dio con un porcentaje muy, muy dispara a lo que usualmente tenía como porcentaje Santa Fe, modificaron ese artículo dando la posibilidad de que si no marcaba nadie la boleta también se iba a considerar blanco. Bueno, ese tipo de modificaciones para las PASO, que tiene una incidencia alta si el voto es válido o no, se vio modificado. Por eso digo, depende un poco del criterio con el que se evalúe qué es lo que se pretende y entonces en función de eso ver si el resultado es positivo o no. Pero en líneas generales me parece que lo importante es revisar que cada provincia tiene un sistema distinto. El que se aprobó a nivel nacional ahora es el que se le suele denominar estilo Mendoza, como referencia, ¿no? Y Cristian, en ese sentido, si hay una característica de este nuevo formato, es que implica que el votante esté un poco más informado de lo que vota, porque ya no vota una lista única, como decía antes, ¿no? Que se podía meter una lista sábana y vos no sabías quién era el 9º o 10º candidato de determinado puesto, ¿no? Eso implica que el votante esté más informado, pero a la vez se da un contexto donde en las últimas elecciones y en lo que se lleva de este año, el ausentismo se está produciendo cada vez más y más en las distintas provincias, en las elecciones que tenemos ahora a mano. ¿Cómo te parece que puede repercutir este sistema cuando a la vez hay una profundización del ausentismo en la gente para ir a votar? Y la verdad que es un problema serio ese, ¿no? El del ausentismo, que es algo bastante recurrente en las últimas elecciones a nivel local. Es cierto que en las elecciones nacionales usualmente el porcentaje suele mantenerse más o menos en los mismos números, pero bueno, los primeros comicios a nivel provincial marcan esta tendencia notablemente. Después, lo que me parece que puede influir también en eso es la falta de capacitación cívica. La ley se aprobó hace varios meses ya y todavía no hay una campaña consistente por parte ni del Estado Nacional ni de las ONGs en particular. Es decir, no hay una estructura mediática orientada a la capacitación cívica sobre cómo funciona el sistema, qué implica, cuáles son las posibilidades de equivocarse y demás, que es algo que usualmente se le presta mucha atención, y eso también puede llegar a influir en esta merma de convocatoria electoral. Entonces me parece que eso podría llegar a ser un problema, que no se le preste la debida atención a la capacitación, porque quienes están acostumbrados a hacerlo de una manera desde hace 40 años, que haya una modificación de este estilo quizás genera cierto retrimento, pero bueno. Digo, y en este momento concreto, encima, donde también, el tiranteo político es bastante heavy, una de las cosas que nos preguntamos también es si con este tipo de votación no quedan diluidos también las proposiciones programáticas, si es que todavía hay partidos que las tengan, pero bueno, ese es otro debate. No queda diluido porque es como un PRODE, ¿no? A ver, de este partido me gusta de aquel me gusta aquel y aquel, y es como que se produce una fragmentación que no solo tiene que ver con la fuerza política, sino también con los programas que encaran. Sí, y sumado a eso, que a lo que yo suscribo, también lo que usualmente se estructura como contraargumento es que se resalta mucho la figura de las personalidades por fuera de la estructura partidaria, es decir, en la pretensión de marcar ciertos personajes o representantes más conocidos, pueden ser mediáticos o no, termina por subsumir al partido o a la estructura partidaria frente a la figura del candidato o candidata que se presente. Entonces, por un lado, las alianzas que de alguna manera corroen esto que vos decís, la estructura programática de los partidos, porque confluyen muchos partidos, a veces con pretensiones originariamente distintas en una estructura electoral que es medio diversa.
Y a eso se le suma esto, ¿no? Es decir, la disrupción de candidatos y candidatas que a veces parecen, entre comillas, comerse la propuesta programática que tenía el partido. Entonces, esos dos elementos sí se ven un poco presentes en este tipo de propuesta electoral. Insisto, todo esto es de alguna manera una presunción, es decir, hay que ver después en los resultados qué tipo de impacto tuvo, pero bueno, las advertencias de ese tipo la verdad que tienen bastante sustento, ¿no? En distintos estudios, o bien en el caso provincial o en otros países que implementaron este tipo de instrumento electoral. Cristian, ¿cómo estás? Gabriela te saluda. Yo quería consultarte ¿Cómo estás, Gabriela? un poco para meternos un poco en cuanto al diseño de la boleta, ¿no? Sé que va a estar como dividida como en espacios horizontales y verticales, dependiendo del cargo, también el espacio político. Preguntarte un poco si tenés idea cómo se establece, ¿no? El espacio que va a ocupar cada fuerza digamos, en la boleta, y si también esto tiene algo de alguna manera, un tipo de estrategia a la hora de que sea más visible o no. Sí, eso en realidad es un tema, ¿no? Hay dos cuestiones. Una tiene que ver con el tamaño, que depende de la cantidad de oferta que haya, se dirime el tamaño de la boleta en general, es decir, el espacio que va a tener cada columna, que sería el espacio partidario, va a depender de la cantidad de espacios partidarios que tenga que tener la boleta. A mayor oferta, mayor tamaño de la boleta, con unos máximos y mínimos que establece la ley. Y después, respecto de la ubicación dentro de la boleta, que es en todo caso el tema central, porque se discutía mucho, decir, bueno, no va a tener la misma suerte el partido, la alianza que quede alguno de los extremos, porque es más fácil ubicarlo y no el que quede en el medio, ¿no? Esto es algo puramente de diseño gráfico. Sí. Para salvaguardar eso, lo que dispone la ley es un sorteo, que es un sorteo público, que se va a hacer posterior a la oficialización de candidatos y de alianzas. Bueno, es esto, ¿no? Hasta ahora no está del todo adecuado cómo va a ser, pero Claro. podría arriesgar que es una suerte de bolillero y van saliendo los espacios a qué partido le toca. Bien. Bueno, y para preguntarte y repasar por ahí un poco el día que nos tengamos que acercar a votar, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta principalmente con este cambio? ¿Qué es lo que por ahí recomendás? Lo más importante es como decían recién, no van a estar todos los candidatos y candidatas en la boleta, para eso va a haber afiches en los locales de comicios donde estén detallados todos los candidatos y candidatas que corresponden a cada categoría por cada agrupación política. Y lo más importante, que la ley hace hincapié en eso, es que al momento de marcar en el recuadro la opción política que cada uno quiera, el superar el recuadro correspondiente, es decir, el hacer, por ejemplo, una cruz o cualquier otro signo en el espacio que corresponda, no implica la anulación si se rebasa el cuadro, se supera el cuadro, si la cruz no está justo en el medio. Es decir, siempre lo que estipula la ley es que tiene que haber un criterio deferente, cuidadoso, ¿no? De validar la voluntad de los y las electoras y no de pretender la nulidad del voto porque hay una linita que traspasó un poco el recuadro que correspondía o se corrió un poco de lugar. Es decir, en ese criterio me parece que es importante remarcar siempre la validez de la voluntad del elector o electora que marcó la boleta. Sí. Sí, es importante eso que remarcás porque, bueno, se decía esto, ¿no? Se estaba rumoreando como de que, bueno, sí, traspasaba, digamos, se pasaba el cuadrito, digamos, lo que marcabas, por ahí podía ser nula, así que está bueno que lo remarques. Sí, es central, porque al fin de cuentas lo que importa es la voluntad popular. Entonces, con el mayor cuidado posible y toda la sensibilidad que se pueda tener, tanto por el lado de los fiscales como de las autoridades de mesa, es siempre la misma. Entonces, en ese punto, hacer constantemente hincapié en que lo más importante es resguardar esa voluntad, me parece que es central. Te hago una pregunta, no sé si los compañeros y compañeras tienen alguna más, como para cerrar, más allá de tu evaluación profesional, digamos, como estás más instruido en el tema, como lectura política, ¿qué lectura haces de esto? ¿Cómo puede llegar a funcionar? ¿Y qué derivaciones políticas puede llegar a tener?
Bueno, la primera tiene que ver, que también se discutió en el ámbito del Congreso, es con la posibilidad de que la gobernabilidad que hasta ahora se medianamente arrastraba con la boleta lista sábana que se le suele denominar, es decir, bueno, la figura central, ya sea senador o diputado, arrastra el resto, es decir, el que agarra una boleta difícilmente corte todas las categorías que quiere, y eso implica que la conformación del Congreso tiene cierta forma medianamente orgánica. Esto parecería tender a una configuración más variopinta en ese sentido, es decir, porque la posibilidad de que se marquen alternativamente en la boleta espacios sin ningún tipo de problema, que sería como cortar cualquier tipo de boleta de manera sencilla, incide o ayuda a una formación inicial de las bancas que se deberían completar en el Congreso de una manera distinta, otra vez, ¿no? Como tendiendo a romper esa estructura más orgánica. Entonces, hay una primera lectura que, bueno, podría llegar a haber una conformación del Congreso distinta a la que hay, obviamente, pero no solo distinta porque gane más o menos un color, sino porque la conformación de los distintos espacios que pueden llegar pueden tener participación no por integrar la alianza, sino por participar solos, es decir, lo que nosotros denominamos cortarse, y así todo conseguir una banca, que es algo que hasta ahora no estaba pasando. Eso reconfiguraría un poco el escenario político, y por otro lado, en la estructura de fiscales y fiscalas que hasta ahora participaban dentro de la estructura a través de controlar, de distribuir, de revisar el proceso electoral, bueno, pasan a un segundo plano de una manera muy considerable, porque como el Estado asume la distribución de las boletas, no participan más firmando los sobres porque no hay sobres, solamente que la boleta se pliega y se mete en la urna. Tampoco participan en el cómputo porque la ley les excluye palmariamente de tocar las boletas, de intervenir, ¿no? Es decir, les excluye. Entonces, eso también como genera cierto, no sé si decir recelo, pero bueno, como una innovación que no se sabe bien cómo va a terminar pasando con esto de que los partidos más grandes tenían más posibilidades de adecuar su gente, ¿no? Para llevar adelante el control de la elección. Entonces, en principio, partidos que están en formación o que son nuevos tendrían más posibilidades. De hecho, el partido del oficialismo es bastante reciente, entonces más allá de la capacidad del Estado, bueno, hay algo ahí también de que, entre comillas, facilitaría de alguna manera la revisión de los comicios de su espacio a escala nacional. Pero bueno, son todas presunciones tentativas, ¿no? Cristian, te agradecemos muchísimo esta entrevista con Radio Atilra. Por favor, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego.